Bueno, un cariñoso saludo para todos los que estáis aquí. Qué bonito ver la iglesia llena. Dios tiene que estar contentísimo. Y también el saludo cariñoso lo transmito para todos aquellos que nos estén escuchando desde su casa por internet. En esta mañana vamos a hablar de un tema que tiene mucha importancia. ¿Qué tema es ese? Yo lo he llamado de esta manera: el mandamiento olvidado. ¿Y sabéis por qué lo he llamado de esta manera? Porque hay un mandamiento que en algún momento y en algún lugar lo hemos dejado aparcado y nos hemos olvidado de él. ¿Y sabéis cuál es el resultado? Que mientras no lo encontremos y no le demos el valor que tiene, nada funcionará. No importa los esfuerzos que hagamos, no importa el entusiasmo que pongamos, mientras no lo encontremos y le demos su valor, nada funcionará. Me gustaría deciros que el tema que quiero presentaros ahora es un tema, no es nada fácil. Y la dificultad no estriba en que sea conflictivo, no. La dificultad estriba en que es muy difícil presentarlo y que todo el mundo lo pueda entender. Por eso yo voy a hacer una introducción previa que nos permita ampliar el campo de visión. ¿Y sabéis por qué lo voy a hacer así? Porque en la vida hay ciertas cosas que solamente se ven cuando se aumentan. Solo de esta manera se puede ver lo que normalmente no se ve. En esta introducción yo voy a hablar de dos puntos que están estrechamente relacionados con el tema a tratar. El primer punto del que vamos a hablar son los olvidos. Y el segundo punto que vamos a hablar es la ley. Vamos a comenzar por el primer punto. ¿Cuántas cosas hay en la vida que nosotros olvidamos? Experiencias, vivencias, situaciones, nombres. ¿Cuántas cosas? Y yo a veces digo demasiadas. Porque tenemos muchísimas experiencias, pero la gran mayoría de ellas, con el paso del tiempo, las olvidamos. Por eso se dice que una de las palabras que más utilizamos en nuestras conversaciones diarias, ¿sabéis cuál es? ¿Tú te acuerdas de...? ¿Cuántas veces decimos esto? Oye, ¿tú te acuerdas de...? Y a veces decimos, pues no. Así que en nuestro diario vivir, en el presente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar. Y cuando recordamos, ¿qué ocurre? ¡Qué contentos, qué felices nos ponemos! Oye, que ya me acuerdo el nombre que me preguntaste, se llama fulanito. Ahora, a mí me gustaría analizar cuál es el proceso del recuerdo. ¿Qué hay que hacer para recordar? Lo primero que tenemos que hacer es esto, es buscar. ¿Y por qué tenemos que buscar? Porque necesitamos ver, porque solo cuando vemos recordamos. Ahora fijaos, todos sabemos dónde tenemos que buscar. Así que si a ti algo se te olvida y tienes que buscar, tú no vas a buscarlo en la habitación de aquí. Tú tienes que buscarlo en tu cabecita aquí dentro. Pero fíjate en lo siguiente. ¿Cómo buscamos?
Tú me podrías describir el lugar donde se almacenan todas las vivencias que tú tienes. Porque, ¿sabéis lo que dicen los especialistas? Todo lo que oyes, todo lo que ves, todo lo que vives, todo lo que sientes, todo está almacenado primero en tu parte consciente y luego en tu parte inconsciente. La pregunta es, ¿tú sabrías describirme cómo es ese almacén donde se archivan y se guardan todas tus vivencias? Porque si tienes que buscar, tendrás que conocer el sitio donde tienes que buscar. Y lo curioso es que cuando uno se pone a describir cómo es el lugar donde busca, uno dice, no lo sé. Cuando uno busca, ¿qué hace? Espera. ¿Qué está haciendo? Buscando. Pero curiosamente tú no sabes ni cómo es el lugar que buscas, ni cómo buscas. ¿Y esto a dónde nos lleva? Que hay muchas cosas en la vida que están ahí, pero cuando tú no las ves, ¿qué ocurre? Que tiendes a olvidarlas. Y esto sucede justamente con la ley, con algo tan importante como es la ley de Dios. Aquí tenemos esta ley. ¿Sabes que hay tres formas de mirar la ley de Dios? La primera forma es esta. La segunda forma es esta. Y la tercera forma es esta. Y quizás tú ahora te preguntes, no entiendo nada. Yo te lo voy a explicar. Vamos a juntar las tres. La primera forma de mirar es esta que tenéis ahí y intenta mostrar la situación que vive el ser humano. La primera situación es aquel que conoce que hay una ley divina y sabe que hay 10 mandamientos. Pero si tú le preguntas, oye, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el octavo? Te dirán, no tengo ni idea. Esto pertenece a la gente que normalmente no le importa la religión. Así que si tú vas a la calle y preguntas, ¿usted sabe cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? Verás que mucha gente te dice 10. Pero si le dice, ¿me podría decir cuál es el cuarto? No tengo ni idea. La segunda forma de ver la ley de Dios consiste en saber que esa ley tiene 10 mandamientos. Pero es que además se conoce cuáles son esos mandamientos, pero de forma muy esquemática, muy resumida. Es decir, no se conocen los detalles. Así que hay personas que conocen la Iglesia, que leen la Escritura, y si tú les preguntas, ¿usted sabe cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? Te van a decir 10. ¿Y usted conoce esos mandamientos? Sí. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el segundo? El de las imágenes. ¿Y el cuarto? El del descanso. Conocen los mandamientos, pero no conocen los detalles de cada mandamiento. La tercera forma de mirar la ley consiste en saber que hay 10 mandamientos, conocerlos cada mandamiento y conocer los detalles que tiene cada uno de esos mandamientos. A mí no me cabe duda que nosotros encajamos dentro de esa tercera mirada. Nosotros conocemos que la ley de Dios tiene 10 mandamientos. Nosotros conocemos qué dice cada mandamiento y sabemos los detalles que tiene cada uno de ellos. Ahora, fíjate bien en esto. Si tú te conformas con esto, permíteme que te diga que tú te encuentras en un enorme peligro. Vamos a ver cuál es ese peligro. Si yo te pregunto, ¿qué ves? Si tú me dices, pues veo letras, entonces yo te tengo que decir que tú ves solo lo que se ve, pero tú no ves lo que no se ve. Y es curioso porque cuando hablamos de la ley, llamamos que esa es la ley de Dios.
Y cuando nos ponemos a definir qué es la ley de Dios, ¿cómo la definimos? Decimos, la ley es el carácter de Dios. La forma de pensar, la forma de ser que tiene Dios, esa es la ley. Y cuando tú te pones a definir quién es Dios, tú nunca jamás dirás que Dios son letras, sino tú dirás que Dios es espíritu. Y es muy curioso, porque hay dos aclaraciones que hace Pablo que nos dibujan, que nos definen y nos aclaran muy bien esto. Pablo llega a decir, porque la palabra de Dios es viva. Es decir, que aunque la ley de Dios está escrita en tablas de piedra, Pablo dice, está viva. Y la segunda aclaración es esta, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Sabéis que no todos los seres vivos entran en la dimensión del espíritu? Por ejemplo, las plantas no tienen la dimensión espiritual. Los animales no tienen la dimensión espiritual. ¿Quién tiene la dimensión espiritual? Solamente el hombre. Aquella criatura que Dios la llenó de dignidad. Pues la ley dice, es espiritual, entra dentro de esto. Seguimos avanzando. ¿Qué es esto que tenemos delante? Bueno, hoy esto es algo que nos resulta familiar dentro del mundo informático. Lo que tenemos delante es la forma que podemos entrar dentro de un programa, es la puerta. Y para entrar en un programa tú necesitas dos claves. Tú necesitas el nombre de usuario y tú necesitas el password o la contraseña. ¿Qué ocurre si tú solamente pones el nombre de usuario? Que tú no puedes entrar. Para poder entrar necesitas poner también la contraseña. Y cuando pones las dos cosas, ¿qué ocurre? La puerta se abre y tú entras. Y cuando entras, ¿qué ocurre? Que tienes acceso a una información tremenda que desde fuera tú no eras capaz de ver. ¿Sabéis que con la ley ocurre lo mismo? La ley utiliza dos códigos. Uno es la letra. Si tú en la ley solamente conoces la letra, ¿qué es lo que ocurre? Que tú no entiendes la ley. Pero no solamente no entiendes la ley, sino que siempre que utilices la ley, la utilizarás mal. La propia Biblia dice que la letra sola mata. Es decir, las personas que solamente retienen la letra, cuando usan la ley, ¿para qué la usan? Para criticar, para condenar, para dañar, para desanimar. Y tú sabes que nunca el objetivo de la ley fue este. El objetivo de la ley Dios nos la dio para mostrarte, para que tú puedas ver cuál es tu situación, tu condición, tu necesidad. Y viendo tu necesidad, la propia ley te dice, ahí está la solución. Por eso Pablo dirá, la ley es nuestro ayo para llevarnos a aquel que tiene la solución para tu problema. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en la ley para entrar dentro de la ley? El segundo código. ¿Y cuál es el segundo código? El espíritu. Tú sabes que cuando sabes la letra y tienes el espíritu, de pronto la ley se abre y tú entras dentro. Y cuando entras dentro, ¿qué ocurre? Que ves la grandiosidad de la ley. ¿Y qué es ver la grandiosidad de la ley? Es ver la grandiosidad de Dios. Porque cuando uno entra dentro de la ley, tiene acceso a mucha más información que la que uno tiene cuando está fuera y la ve, pero desde fuera.
Ahora fíjate en estas dos letras o dos palabras que tenemos en los laterales. La letra y el espíritu. Querido hermano, las dos cosas son necesarias. La letra nos marca el camino, de forma que tú sabes si estás en el camino correcto o no, y el camino te permite llegar a tu destino. Pero el espíritu también es necesario, porque el espíritu te ayuda a entender cuál es la actitud que tú debes tener mientras andas por el camino. ¿Tú te das cuenta de esto? Ay, cuando uno no lo entiende, todo empieza a desajustarse. Ahora tú fíjate en lo siguiente. Cuando vamos a la primera palabra, que es la letra de la ley, la letra se ve. Pero cuando vamos a la segunda parte, que es el espíritu, y cuando hablo del espíritu no estoy hablando de fantasmas, estoy hablando de la actitud, del amor que debe caracterizarnos. Cuando vamos al espíritu, ¿con qué nos encontramos? Que el espíritu no se ve. Y lo que no se ve, corremos el riesgo de olvidarnos de él. ¿Me quieres decir cuál era el problema de los estudiosos de la Biblia en la época de Jesús? El problema se llama esto, la hipocresía. Fijaos cómo la definió Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Me permites que yo te lo diga de otra manera? Lo que Jesús estaba diciendo es, vosotros tenéis un problema. Vosotros sabéis la letra, conocéis la letra, investigáis la letra, descubrís la letra, pero os olvidáis del espíritu. Y cuando uno solo tiene letra, pero no tiene espíritu, todo se desequilibra. Y finalmente, una persona que fue creada con dignidad se convierte en un hipócrita. Porque no hay ajuste, solo tienen un lado, le falta el otro. Fijaos ahora en esto. Conocéis todos ese texto, ¿verdad? Que dice, porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. La pregunta que todos tendremos que hacernos es esta, ¿soy yo un hipócrita? Oye, qué mal suena esto, ¿verdad? Yo no sé el que inventó la palabra hipócrita, pero la verdad es que suena feo. Pero yo te digo una cosa, las palabras feas tendemos a rechazarlas. Y lo bonito es que cuando alguien te dice algo, tú pienses. Y por eso, para que no lo rechaces así de forma automática, yo te lo vuelvo a decir de la otra manera, como lo hemos hecho antes. La pregunta que todos tenemos que hacernos es la siguiente. Todos somos estudiantes de la palabra, de la letra, de la ley. La pregunta es, ¿te conformas solamente con saber la letra? Porque si solamente tienes letra y te olvidas del espíritu que debe acompañar a la letra, aunque no nos guste, nos convertimos en hipócritas. Esta es la introducción. Y ahora vamos a meternos de lleno en el tema de esta mañana. El mandamiento olvidado. En cierto momento, escribas y fariseos, doctores en la ley, le hicieron a Jesús una pregunta buenísima. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¡Qué pregunta! Y todos sabemos cómo Jesús contestó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Pero Jesús no se quedó aquí. Y él siguió diciendo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y Jesús cerró su respuesta con esta expresión: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Queridos amigos, si nos quedásemos con esto solo, nos perderíamos cosas grandes. Así que tenemos que seguir profundizando. ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? Vamos a la pregunta que se le hicieron. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Tú sabías que esta es lo que se llama una pregunta de libro? ¿Sabéis qué es una pregunta de libro? Es una pregunta que tiene una respuesta ya hecha. No la tienes que confeccionar, no tienes que pensar, a ver cómo lo digo. No. Una pregunta de libro es aquella que ya está respondida. En cierta forma, los doctores de la ley lo que querían era examinar a Jesús a ver cuán bien sabes tú la ley. ¿Dónde está la respuesta a esta pregunta? En Deuteronomio capítulo 6. Y esa pregunta tiene dos respuestas. La primera es esta: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la segunda es esta: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente. En realidad, ¿qué es lo que buscaban los doctores de la ley? Que la respuesta a toda pregunta espiritual, la respuesta siempre es Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Dios. Y yo cuando preparaba este tema, yo reflexionaba en esto, yo pensaba y decía, joder, si nosotros nos parecemos igual. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios. ¿En quién podemos confiar? Dios. ¿Quién es el que nos ayuda? Dios. Pero ahora fijaos la respuesta de Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde correctamente con Deuteronomio 6. Y amarás al Señor tu Dios. En Mateo solamente menciona la segunda parte, pero en Marcos menciona que Jesús respondió con las dos respuestas. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora viene lo llamativo. Y Jesús hizo un añadido: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fijaos lo que hizo Jesús. En esta vida que tenemos que vivir, no solamente está Dios, también está el prójimo. Y fijaos cómo cerró Jesús la situación. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Vamos a estudiar un poquito mejor esto. Fijaos que el texto nos dice que hay dos mandamientos, uno que tiene que ver con Dios y otro que tiene que ver con el prójimo, con las personas. Y Jesús lo que nos invita a que es a amarlas. A amarlas. Ahora vamos a pasar un test de evaluación. Y vamos a ver qué sale. Vamos a hacer 3 preguntas. Primera pregunta: ¿a quién es más fácil amar? Y nosotros decimos, vamos a ver, en la parte de Dios decimos, ok, oye, da gusto amar a Dios. Y en la parte del prójimo, interrogante. Segunda pregunta: ¿cuántas veces al día piensas en Dios y cuántas veces al día piensas en el prójimo? Y en la parte de Dios tenemos que decir, muchas. Ni yo sé las veces que pienso en Dios. Y en la parte del prójimo tenemos que poner otro interrogante. Tercera pregunta: ¿en quién pones tu confianza? Y cuando miramos en la parte de Dios decimos, Señor, toda mi confianza para ti. Y cuando vamos al lado del prójimo, interrogante. Tú ahora obsérvate este test de evaluación. ¿Y qué es lo que nos indica? Oye, que nuestra relación con Dios funciona bien. Hemos entendido, amamos a Dios, pensamos en Dios, confiamos en Dios. Oye, que lo hacemos muy bien. Pero cuando vamos a la parte del prójimo, el problema es que la flecha no va para arriba, sino que va para abajo.
Y esto que nos muestra que tenemos un problema. Fijaos cuál es el problema. Vamos a considerar las dos partes, Dios y la parte del prójimo. Si yo te pregunto de los dos mandamientos, ¿cuál es el más importante y cuál es el menos importante? Oye, ¿verdad que automáticamente el cerebro no tienes ni que pensarlo, no tienes que recordar y lo tienes que buscar? Automáticamente el cerebro te dice, más importante Dios. Dios. Y el menos importante, el prójimo. ¿Sabes que esta pregunta está mal hecha? No podemos responder, ¿qué mandamiento es más importante? Yo te lo voy a mostrar. Si alguien te viene y te dice, oye, mira, estoy estudiando los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿tú me podrías decir cuál de los 10 mandamientos es el más importante y cuál de los 10 mandamientos es el menos importante? ¿Tú qué dirías? Yo sé cómo responderías. No, esto no funciona así. No, toda la ley es importante. Cada mandamiento cubre un área. Y si tú dejas de cubrir un área, ya estás fallando, porque la ley funciona como una unidad. No podemos separar, esto es más importante, esto es menos importante. No, la ley. Santiago llegó a decir, si fallas en uno, fallas en todos. Queridos amigos, ¿por qué nosotros en relación con Dios y en relación con el prójimo no pensamos igual? ¿Por qué no decimos, no, más importante no, todo forma una unidad? Si tú tienes que justificar el amor a Dios, tú no vas a discutir, tú vas a aceptar. Si yo te digo, tú tienes que amar a Dios y tienes que amarlo con todo el corazón, con toda la alma y con toda la mente, tú me dirás, amén. Amén. El problema lo tenemos cuando vamos al prójimo. Yo te pregunto, fíjate cómo Jesús lo presentó. A Dios hay que amarle con todas las fuerzas. Y al prójimo dice, como a ti mismo. Yo te pregunto, ¿cómo te amas tú? ¿Tú no te amas con todas las fuerzas? Lo que Jesús estaba diciendo, amarás a Dios con todas las fuerzas y amarás al prójimo de igual manera. Ahora, el problema nosotros lo tenemos en el verbo amar. Nosotros decimos a Dios todo. Al prójimo, a ver, dime quién. De forma que nosotros empleamos o interpretamos la palabra amar, cuando no la aplicamos a Dios, sino cuando la aplicamos al prójimo, con un amor humano. Y el amor humano tiene dos características, es selectivo y es variable. Es decir, tú no amas a todos igual. Selectivo, a este sí, a este no, a este ni lo conozco. Variable, yo te amo, pero no te garantizo que siempre te amaré. Todo depende de cómo te portes conmigo. Mientras tú me quieras, yo te quiero. Pero si tú me traicionas, ay, amigo mío, pum, o así, mejor dicho así, cruz y raya. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor humano. Así que nosotros el amor de los dos mandamientos los hemos separado. El amor a Dios, todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. Nadie discute, Señor, todo. Al prójimo, en el prójimo no me fío ni de mi padre, así que ¿cómo me voy a fiar de los que... ¿Tú te das cuenta? Menos mal que tenemos a Jesús, que cuando vino a esta tierra intentó parchear todas las lagunas que nosotros, los teólogos, los que amamos el Evangelio, creamos. Y cuando Jesús vino a esta tierra, fijaos lo que nos dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y él no terminó ahí, sino que dijo otra cosa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sabes lo que Jesús me intentó decir?
Si tú amas como aman todos los hombres, porque sabes que todas las personas, las de la calle, las no creyentes, aman con amor humano, no aman a todos por igual, y no aman siempre, sino que depende si aman o no aman ellos. Si tú eres como los demás hombres, tú no, ¿cómo decir? Que nadie sabrá que eres diferente. ¿Cómo podrán saber que tú eres discípulo de Jesús si tú amas como aman todos? Lo que Jesús está diciendo aquí es, tú eres diferente, y ¿sabes en qué eres diferente? En la forma de amar. Los que no creen en Dios aman con un amor humano, pero tú amas con un amor divino. Y cuando tú ames de esta manera, todos sabrán que tú eres un seguidor mío. ¿Cuál es la conclusión a la que nos lleva todo esto? Que nosotros tenemos un problema con el segundo mandamiento. No me estoy refiriendo al segundo de los 10 mandamientos, sino a los 2 mandamientos como cuando Jesús resumió la ley. Y entonces yo voy un poquito al principio. Hay un mandamiento que en algún momento y en algún lugar hemos dejado aparcado y nos hemos olvidado de él. Mientras no lo encontremos y no le demos el valor que tiene, nada funcionará. No importa el esfuerzo que hagas, no importa el empeño que pongas. Mientras no lo encuentres y le des su valor, nada funcionará. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos transformado un mandamiento divino y lo hemos convertido en un mandamiento humano. Y eso no funciona. ¿Cómo recuperar el mandamiento perdido? Y ahora vamos a entrar en una panorámica muy interesante. Cuando tú vas a la Escritura, verás que la Escritura se divide en 2 partes. A una le llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando se habla del Antiguo y del Nuevo, se menciona, Jesús mencionó el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Qué es eso? ¿Por qué el Viejo Pacto lo asocian con el Antiguo Testamento y por qué el Nuevo Pacto lo asocian con el Nuevo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Fijaos, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que sobresale? La ley tal y como la entendían los judíos. Los doctores de la ley, los estudiosos, los que investigaban. ¿Y esa ley? ¿Qué había en esa ley? Letra. Por eso el planteamiento que hacían de la ley aquellos hombres, aquellos doctores, es cumple, obedece y haz. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿con qué nos encontramos? Con que Jesús funda la Iglesia. Y la Iglesia, ¿qué es lo que intenta? Compensar la carencia que había en el Antiguo Testamento en cuanto a la comprensión de la ley. La ley ellos solamente presentaban letra, pero faltaba el espíritu. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, Dios intenta compensar esa carencia con la Iglesia, porque la Iglesia, ¿qué es? No es letra, es espíritu. Por eso los planteamientos que vemos en el Nuevo Testamento sobre la Iglesia son estos: ama, confía y espera. Ama, confía y espera. Ama, confía y espera. La esencia de tu experiencia cristiana es esta: ama, confía y espera. ¿Tú te das cuenta que aquí lo que prima no es la letra? Yo no estoy diciendo que la letra no sea necesaria. La letra está ahí en la Biblia. Pero no te olvides del otro lado, porque si te olvidas, lo estás desajustando todo. ¿Qué ocurre cuando uno tiene los 2 elementos bien entendidos? Que uno entra y llega a entender la esencia de Dios. Y la esencia de Dios, ¿qué es? Amor. Ay, si nosotros, me gusta mucho esta fotografía que he puesto, porque el resumen de tu vida, ¿cuál es?
Ay, si Dios no te sujetase. Ay, si Dios no te protegiese. Ay, si Dios no dirigiese tu vida. Ay, si Dios no te bendijese. Todos estaríamos muertos. Pero para entender eso, uno tiene que tener las dos cosas. Yo conozco la letra, conozco el camino, pero conozco el Espíritu. Y entonces entras y ves la inmensidad que se encuentra en este libro o que se encuentra en este lugar. Y es un Dios grande, maravilloso, que es capaz de amarte aunque no te lo merezcas, aunque no cumplas con la letra. Y esto es lo que Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué importante es entender esto. Porque si tú no entiendes esto, en realidad, ¿qué tienes? Conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero no edifica. Cuando hablamos de la iglesia, en realidad, para que sea la iglesia, necesitamos dos ingredientes: a Dios y al prójimo, a las personas. Si tú quitas a Dios de la iglesia, ¿en qué se convierte la iglesia? En nada. Pero si tú quitas a las personas de la iglesia, ¿en qué queda? En nada. No tendría sentido la iglesia. Me gusta este texto que dice: y el Señor cada día añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Porque Dios crea la iglesia para algo. Y cuando Dios nos lleva a todos a la iglesia, y dicho sea de paso, el hecho de que tú estés hoy aquí no es porque tú eres genial y has decidido, no, yo voy a la iglesia. Es porque hay un Dios que te dice, vete a la iglesia. Y cuando Dios nos lleva a la iglesia, no nos deja abandonados en la iglesia. El texto bíblico siguiente que quiero presentaros es: y Dios dio dones. Y ahora entramos en los dones. Sabéis que en la Biblia hay 4 listas de dones. Mirad, en la primera lista, vamos rápido: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. La segunda lista: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia. En la tercera lista: profecía, evangelismo, pastorado y enseñanza. Y en la cuarta lista: habla y ayuda. ¿Qué ves en estas listas? Una progresión muy interesante. Fijaos, en la primera lista hay 9 dones, en la segunda 7, en la tercera 4 y en la siguiente 2. ¿Sabes que para comprender las cosas debemos tener la capacidad de resumirlas? Y a mí me encanta el listado que hace Pedro. Porque Pedro, en lugar de hacer una lista interminable, dice, madre mía, ¿cuántos dones hay? Pedro dice, oye, mira, el don del habla y el don del servicio. Maticemos un poquito el tema de los dones espirituales, porque es bueno que los entendamos. Pablo, escribiendo a los Corintios, él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero tenéis que tener en cuenta una cosa, que hay diversidad de dones. Pero él no se queda aquí, él dice, y hay diversidad de ministerios. Y él no se queda aquí, dice, o sigue diciendo, y hay diversidad de operaciones. ¿Qué es cada cosa? Fijaos, los dones son las capacidades que Dios nos da. Los ministerios son lugares donde tú puedes desarrollar tus dones. Y las operaciones son funciones, son trabajos, son puestas en práctica de los dones que Dios te dio. ¿Sabes en realidad lo que me está diciendo aquí Pablo? Que para que una iglesia funcione, tú tienes que entender estas 3 cosas que están aquí. Los dones aislados y separados no sirven para nada. Así que si tú tienes, soy muy inteligente, tengo esto, tengo lo otro, canto precioso, hablo muy bien. Si tú solo tienes dones,
no sirven. Para que el don sirva, tú necesitas un ministerio. Porque si no, ¿dónde pones a trabajar tu don? Tú necesitas un ministerio, pero todo se hace con orden. Tú, además de un ministerio, necesitas una función. Porque los ministerios tienen muchos trabajos, muchas responsabilidades, y tú tienes que saber de qué te tienes que encargar tú. Y cuando cada uno ocupa su lugar, todo funciona. Fijaos, venimos a la iglesia, y en la iglesia unos presentan, otros cantan, otros tocan, otros dan los anuncios, otros saludan, otros sonríen, otros oran, otros se sientan y otro predica. Y cuando tú juntas todo eso que tienes iglesia. Ahora, si yo me quedo solo en casita y digo, mira, yo tengo el don del canto, digo eso porque no lo tengo. Tengo el don de canto y me quedo en casa, ¿de qué me sirve? Que puedo cantar yo solo en mi habitación y mientras me ducho, muy bien, pero ¿y eso para qué sirve? No sirve para nada. Luego Dios nos está hablando de funcionalidad de un creyente. Si tú tienes algo, pero ese algo se queda solo, aislado, en realidad no tienes nada. ¿Qué necesitamos? Un ministerio. ¿Y qué necesitamos? Una función. Y eso junto, ¿dónde está? En la iglesia. Por eso Jesús fundó la iglesia. Para que cada uno aportando su granito de arena, todos juntos podamos hacer una gran labor, llevar el mensaje de esperanza a aquel que muere abatido por la tristeza y por la pena. Y yo ya voy terminando. La pregunta que tenemos que hacernos tú y yo, ¿cuál es tu don? Pero por favor no te quedes ahí. ¿Cuál es tu ministerio? Pero no te quedes ahí. Y dentro de un ministerio, ¿cuál es tu función? Querido hermano, querida hermana, ¿tú quieres que en tu vida las cosas funcionen? Recuerda lo que dijo Jesús. Hay dos mandamientos. Uno tiene que ver con Dios, el otro tiene que ver con el prójimo. Y Jesús dijo, todo depende de esos dos mandamientos. Solo tienes que tener en cuenta una cosa. Ama a Dios y ama al prójimo como amas a Dios. Y verás grandes cosas en tu vida que nunca habías visto. Que Dios nos bendiga a todos mientras caminamos por un mundo oscuro que no nos deja ver lo que hay que ver. Que así sea. Os invito a inclinar vuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.
Dios.